Día de Muertos en México, una herencia novohispana. Lilian Scheffler, en su artículo Ofrendas y Calaveras, la celebración de los días de muertos en el México actual, en la revista Arqueología Mexicana, dice que en la península ibérica, durante el siglo XVI, se hacía una visita anual al cementerio y se colocaba pan, vino y flores en las sepulturas. En la celebración de Todos Santos se preparaba una comida en recuerdo de los muertos. En Salamanca y León se repartía pan de muerto entre los pobres, y en Segovia, el día de los fieles difuntos, se les daba pan de ánimas. La creencia de que las almas volvían a la tierra existió también en algunos pueblos de España. El día de su llegada, las personas no se acostaban para que las almas pudieran descansar en sus camas. Otros elementos que aún perduran son las velas y las lámparas de aceite para guiarlas, y el recipiente con agua para calmar su sed. Esto describe una parte de lo que actualmente se coloca en el panteón o en una ofrenda: bebida, vela para guiar, flores y pan. Lo que hemos referido suma muchos elementos de lo que hoy en el siglo XXI hay en nuestra ofrenda de muertos en casa y en el adorno de la tumba en el panteón. Desde entonces se le han ido agregando elementos y según la región, su composición es diferente. Es necesario resaltar algo muy obvio. En los barcos europeos llegaron los ingredientes con que se hace nuestro actual pan de muerto: harina de trigo, huevos de gallina, azúcar. El pan de muerto es fundamental en las casas mexicanas en esta celebración. Reúne a las familias en el hogar y las panaderías que mejor lo preparan tienen pedidos abundantes. Incluso en las empresas grandes o pequeñas, el personal gusta de partir un pan de muerto promoviendo el convivio. El mejor acompañante de ese pan es, por supuesto, un espumoso chocolate caliente, bebida que combina el mexicanísimo cacao con la leche de vaca, tipo de ganado que llegó en aquellos barcos europeos. Veamos ahora otro punto importante: la veneración de reliquias dentro de la tradición española. En la publicación de Conaculta de 2006 llamada La festividad indígena dedicada a los muertos en México, viene un artículo de Alicia Basarte Martínez llamado Veneración de reliquias y cuerpos de cera en los días de los fieles difuntos y Todos Santos. Ella explica que entre las tradiciones mejor conservadas desde la llegada de los españoles a tierras mexicanas se encuentra sin duda la celebración de los fieles difuntos y de Todos Santos. Esta última, también conocida durante la época virreinal como Día de la Veneración de Reliquias. En sentido estricto, reliquias son los restos de los cuerpos de los santos y beatos. En sentido lato e impropio, son objetos que fueron utilizados por ellos durante su vida, por ejemplo, vestido, o cosas que tocaron sus cuerpos después de su muerte. Estas ceremonias tenían lugar los días 1 y 2 de noviembre en las iglesias y camposantos de las ciudades, lugares a los que acudía un gran número de fieles a recordar a sus familiares muertos. Sin embargo, fue en los templos de las principales ciudades del Reino de la Nueva España en donde tenía lugar una gran afluencia inusitada de creyentes. Simbólicamente, las personas que visitaban las reliquias los días de fieles difuntos y Todos Santos tenían presente la fragilidad de la vida, pero también imaginaban el estado físico de sus difuntos.
por lo que el culto a los huesos de los santos arraigó rápidamente en el pensamiento de la cristiandad novohispana. En el caso de la Nueva España, la llegada de las primeras reliquias en el siglo XVI ocasionó grandes fiestas y regocijos durante su distribución en las iglesias y parroquias de la ciudad. Desde entonces, parroquias, iglesias y conventos las requerían para poder reputarse como santuarios. La visita a las reliquias ocasionaba verdaderas verbenas populares, pues en la entrada de los templos se instalaban puestos de golosinas, buñuelos, aguas frescas y principalmente de pan y alfeñiques que hacían la delicia de quienes los saboreaban. En la misma publicación de Conaculta, la autora Elsa Malvido publicó un artículo titulado La festividad de Todos Santos, fieles difuntos y su altar de muertos en México, patrimonio intangible de la humanidad. Ella expone que a su criterio, dichas ceremonias son netamente españolas, coloniales, cristianas y en algunos casos romanas paganas, enseñadas por frailes, curas y otros europeos a los indios y mestizos. La base prehispánica no era homogénea, pues antes de la llegada de los españoles, cada grupo nativo tuvo sus calendarios festivos dedicados a celebrar la vida y la muerte de todo lo que lo rodeaba. Explica que de todos esos grupos, pocos fueron los que pudieron dejar una memoria de su acontecer, y menos aún los que los occidentales permitieron que se expresaran para ser traducidos e interpretados. Dice que la celebración de Todos Santos, el 1 de noviembre, llegó a Nueva España con la conquista. Sin embargo, en los primeros años, los altares de las iglesias mexicanas carecieron de reliquias, es decir, no estuvieron santificados, lo que obligó a que éstas fueran trasladadas desde Roma entre barco y barco. Algunas partes de cuerpos, ropas, pedazos de la Santa Cruz o espinas de la corona de Cristo. Las primeras reliquias en México entraron por el puerto de Veracruz y fueron seguidas por muchos indios conversos. En cada poblado se levantaron arcos con flores y las acompañaron con música y cantos a lo largo del camino. En España y Nueva España, a los dulces que imitaron estas piezas se les dio el nombre árabe de alfeñiques, siendo los que hicieron las monjas de Santa Clara y San Lorenzo los más demandados en estas fechas, por la gente rica naturalmente, mientras que los pobres compraron lo que los indios hicieron con azúcar derretida elaborados en moldes de barro, así como panes diversos en forma de niños cubiertos con azúcar rosada o redondos con los huesos alrededor, ofrecidos en puestos ambulantes situados cerca de la catedral, centro de la comunidad, durante la feria conocida más tarde como Los Muertos. Para el siglo XIX, nos dice García Cubas, que el pueblo que tal día dase a comer esos dulces de azúcar, que generalmente representan cráneos, esqueletos, tibias y otros huesos del ser humano, conviértanse, aunque en apariencia, en ostófago. Después de las pestes del siglo XIV, el 2 de noviembre del calendario cristiano se dedicó a orar por los fieles difuntos, es decir, los católicos del mundo conocido, ya que al inventar la Iglesia una tercera opción de la geografía del inframundo católico, el purgatorio, dio oportunidad a que los fieles creyeran que gracias a sus plegarias y las de los otros,
les otorgarían la licencia para salir del purgatorio en poco tiempo. Así, todos aquellos que sufrieron una pérdida cercana debieron acudir a su parroquia, donde asentaron su nombre en el rollo de los muertos para que las plegarias de toda la comunidad imploraran por su rápido perdón. El 1 y 2 de noviembre, de alguna manera, sirvieron tanto para recordar a los ancestros lejanos y cercanos, como para pedir perdón por los pecados. Para terminar de subrayar la fuerte raíz española de la ofrenda de Día de Muertos, este artículo también se apoya en dos autores muy respetados en la Crónica de México y comenta que en el siglo XIX los costumbristas Altamirano y García Cubas se refieren a estas costumbres como bárbaras. Los pobres e incultos ese día ponían la mesa de comedor en la noche, esperando que a las 12 de la noche las almas de los muertos vinieran a comer. Esta costumbre romana y pagana llegó a México con los castellanos y en particular con los gallegos, pues muchas de las costumbres paganas las conservaron los católicos, como las piras funerarias que fueron tan destacadas en la Nueva España. Por la noche los del pueblo bajo, que solo concurrían al paseo de la plaza hasta las 10 de la noche, hora en que irremisiblemente se cerraban las casas de vecindad, ya que en sus hogares se encendían las velas en el altar de sus ofrendas, consistiendo en bizcochos, fruta y dulces, tamales y calabaza cocida, todo preparado con el expreso fin de que a medianoche tuviesen que cenar sus deudos difuntos. Dice la autora, en sus muy interesantes conclusiones, que las celebraciones de Todos Santos y fieles difuntos han sido fiestas de guardar en el mundo católico, pero los intelectuales mexicanos las volvieron mexicas y prehispánicas, y los antropólogos se lo han creído. Los mexicanos del siglo XIX sufrieron dos separaciones, una de España y otra de la Iglesia, un siglo de guerras internas y de invasiones extranjeras, migraciones de países antes vetados. Todo ello modificó una festividad de 3 siglos de la cultura cristiana, convirtiendo la celebración de Todos Santos en un pretexto democrático del Día de Muertos, donde el acercamiento de los humanos a una muerte familiar y laica les permitió romper con ritos antiguos y crear otros nuevos después de la Revolución, ni mejores ni peores, simplemente humanos, ante la temida muerte. Otra fuente, la famosa revista México Desconocido, expone afirmaciones muy interesantes. Dice que el Día de Muertos en México se presenta como una tradición prehispánica, pero en realidad podría tener su origen en una celebración católica y europea. A pesar de que es más probable que el Día de Muertos tenga su origen en la religión católica, en México se ha extendido la idea de que esta celebración tiene raíz prehispánica. Una relación fácil de creer, por el culto de los grupos indígenas a la muerte. Nos preguntamos, ¿de dónde surgió la idea del origen prehispánico? La respuesta fue sencilla de encontrar. En los años 30, un grupo de intelectuales mexicanos promovió la idea de que el Día de Muertos era más prehispánico que colonial, más azteca que católico, que la raíz de la tradición era indígena y no europea. Fueron los años del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Los años de la reforma agraria
y la nacionalización de la industria petrolera. Una temporada de bonanza económica. Bajo el mandato de Cárdenas, a lo mexicano se le empezó a identificar con el grupo prehispánico predominante a la llegada de los conquistadores, los mexicas o aztecas. Fue por ello que los intelectuales de entonces rescataron costumbres de la colonia, costumbres católicas y romanas paganas, y le asignaron un nuevo sentido a las fiestas de Día de Muertos, al transformar las fiestas de Todos Santos y Fieles Difuntos en un evento con supuesto origen prehispánico. Elsa Malvido, quien fuera investigadora de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dice que la idea de que todo nació en la época prehispánica se trata de un gran mito. Malvido dice que hay varios factores que sostienen que las celebraciones son más un sincretismo europeo que una celebración prehispánica. Pero con la decisión de la UNESCO de declarar el Día de Muertos Patrimonio Intangible de la Humanidad, los medios de comunicación y la intención de los intelectuales de visibilizar y exaltar las entonces ignoradas tradiciones de los pueblos originarios fueron los que le dieron este sentido prehispánico a la celebración. De acuerdo con la investigación de Malvido, la mayoría de los estudiantes en la Escuela Nacional de Antropología e Historia apoya incondicionalmente la ideología cardenista. Han intentado meter el 1 y 2 de noviembre dentro del calendario ritual mexica. Dice, sin embargo, la fecha es de origen católico. La costumbre en los reinos católicos de León, Aragón y Castilla consistió en preparar ciertos alimentos dedicados a los santos que se llevaban a la iglesia en donde eran bendecidos y más tarde en las casas se les colocaba en la mesa del santo, que consistía en una imagen del santo predilecto adornado con dulces y panes con la figura de huesos. La celebración de Todos Santos, el 1 de noviembre, llegó a Nueva España con la conquista. Con la construcción de iglesias, los camposantos se ubicaban en sus atrios. Pero con el paso de los siglos, la llegada de enfermedades, cuestiones de sanidad y la reforma, se dispuso el mando civil sobre panteones y se abrieron estos algo alejados de los centros urbanos por motivos de sanidad. Dice la revista México Desconocido sobre el convivio en ellos y la decoración de tumbas, que iniciado el siglo XIX, para hacer la visita a estos espacios ubicados a las afueras de la ciudad, se tuvieron que hacer grandes caminatas entre lodazales. Al borde de esos caminos se pusieron puestos de toda clase de comida y bebidas, como el pulque. Por supuesto, cuando la gente llegaba hasta los nuevos panteones, se encontraba agotada, hambrienta, sedienta. Entonces, junto con las flores y los adornos de las tumbas, pues sacaban la comida y la bebida. Adornar las tumbas con flores y velas, que antes se llevaban a la iglesia, era una situación inédita. Una costumbre que hasta ahora se mantiene durante la celebración de Día de Muertos en México. Ahora veamos lo que la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, dice sobre el festejo de Día de Muertos. El Día de Muertos, en la cosmovisión indígena, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares
y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Su origen se ubica en el sincretismo entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Nótese que la UNESCO sí distingue rasgos españoles en la celebración, pero desde el 7 de noviembre de 2003, esta celebración se integró a la lista del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y fue reconocida por la UNESCO como exclusivamente mexicana. No así fue el caso de la talavera, por sus procesos artesanales para la elaboración de talavera de Puebla, Tlaxcala, México, y la cerámica de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo, España. México y España lograron en 2019 que se inscribiera en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad como binacional, es decir, mexicana y española. Véase entonces que aunque la tradición de Día de Muertos tenga varios elementos españoles, se reconoce mundialmente como solamente mexicana. Y no porque no haya instrumentos de reconocimiento binacional o multinacional, como lo demuestra el caso de la talavera. El arqueólogo Gilberto Pérez Rico dice que el beato Sebastián de Aparicio es el creador de la tradicional conmemoración de Día de Muertos, y subraya que lo hizo en su hacienda de Azcapotzalco. Sebastián de Aparicio fue un español que en 1533 llegó de 31 años de edad para quedarse en la Nueva España. Aquí se casó 2 veces, al final entró a la orden franciscana. Vivió hasta los 98 años. Las aportaciones que él produjo son de primer nivel. Su empeño en impulsar el progreso del transporte lo llevó a ser contratista en el virreinato para construir caminos. También destacó por fabricar carretas e introducir su uso. Con sus ganancias adquirió terrenos por los rumbos de Chapultepec, Azcapotzalco y Tlanepantla. Ahí facilitó que los nativos montaran caballos, binomio que dio después nacimiento a la charrería. Sebastián recorrió la Nueva España como pocos. Imaginen todo lo que habrá visto si se encargó de construir el camino que va desde Zacatecas a la Ciudad de México y de esta ciudad a Veracruz. Aparicio también es el creador de la tradicional conmemoración de Día de Muertos, según afirma Pérez Rico, ya que es en su hacienda de Azcapotzalco donde las antiguas tradiciones prehispánicas del culto a los muertos se fundieron a la conmemoración de la fiesta de todos los santos y de los muertos en los días 1 y 2 de noviembre. En fin, es orgullo de México su festejo de Día de Muertos. Y nos gusta explicar y explicarnos que es originaria de nuestra tierra y anterior a la conquista. Ya hemos revisado algunos elementos que sin duda pueden identificarse como tales. Por otro lado, no es sencillo que se nos diga que este festejo, que consideramos orgullosamente de raíz prehispánica, tenga tanto o más católico que indígena y por tanto igual o más de español que de nativo. Eso puede perturbar. En lo personal, me gustan todos los matices del festejo. El porcentaje que tenga de nativo o de lo que llegó después, creo que no me perjudica. No puede hacerlo. Yo mismo soy derivado de esa mezcla. Me identifica.
y simplemente lo disfruto. Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, guerra, canica, calaca. Cuando Sociedad Cervantina de México. nos hace tirar la pata y yo me le escapé. Los invitamos a suscribirse al canal.